Surya, aún no te toca morir. Aún tienes mucho que hacer. Despierta. Despierta. Diría una voz femenina. En un lugar lleno de escombros y que parecía estar quemado por mucho tiempo, se levantaría una persona en medio de todo eso. Un hombre que parecía tener unos 25 años, cabello oscuro como la noche y largo que cubría los ojos y cuello, pero que lo tenía atado con una coleta y debajo de la coleta lo tenía suelto, pero por su estado actual lo tenía muy estropeado. Tenía una barba un poco larga, lo suficientemente pequeña para que todo su cuello estuviera a la vista. Vestía una camisa negra sin mangas, abajo tenía puesto pantalones cargo militar de color negro, y tenía puesto botas militares negras, que le cubrían hasta el tobillo. En el dedo anular de su mano derecha tenía un anillo que significaba mucho para él. Tenía un cuerpo bien trabajado, pero en este momento se encontraba en muy malas condiciones, todo su cuerpo estaba lleno de heridas, su ropa estaba muy sucia y algo rasgada, en su espalda tenía múltiples perforaciones, como si una lluvia de lanzas le hayan caído encima, tenía moretones por todo su cuerpo, y su ojo izquierdo estaba muy lastimado, pero su herida más grande y letal, era la que tenía en su estómago, una herida algo grande, y la cual estaba envuelta de una aura negra y roja. Ese hombre, el cual se llamaba Surya, intentaría levantarse, algo que a duras penas logró hacer. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no recuerdo nada? Diría Surya, pero luego vería algo entre los escombros, por lo que caminaría hacia ese lugar, y vería que era una chaqueta negra, Surya vería que era suya, y decidiría ponerla, así luego de ponerla subiría un poco las mangas. Surya luego miraría por los alrededores y preguntarse: ¿dónde está mi espada? No puedo sentir su presencia en ningún lado. Surya, luego de buscar por todos los alrededores, no logró encontrar su espada, por lo que llegó a la conclusión de que seguro alguien se la habrá llevado. Pero decidiría buscarla luego, ahora mismo necesitaba a alguien para que le cure las heridas, y decidiría salir del lugar, y a pesar del dolor que estaba sintiendo por todo su cuerpo, tenía que seguir adelante, mientras que se sujetaba de la herida de su estómago, apenas le quedaban fuerzas para caminar. ¿Qué demonios era esa voz? ¿A qué se refirió de que aún no me toca morir? Se preguntaría el pelinegro. Luego de caminar un buen rato, se daría cuenta de que se encontraba en medio de un bosque quemado en una montaña, pero simplemente no podía recordar nada. ¿Qué demonios me está pasando? ¿Por qué no puedo recordar nada? Pero luego vería un árbol algo viejo y roto, a su alrededor se encontraban trozos de madera, y arriba en las ramas había una cuerda medio quemada. Surya, luego de ver ese árbol por un tiempo, un recuerdo rápidamente se le entraría en la cabeza. En ese mismo árbol se encontraba una chica la cual estaba siendo quemada viva, luego en como unos sujetos en una armadura oscura y ojos rojos venían hacia él para atacarlo, y luego en cómo sería atravesado por la espalda. En ese mismo instante, Surya se agarraría de la cabeza por el dolor, sus ojos estaban cerrados por unos segundos, pero luego, lentamente los abriría, y lucían diferentes. Su esclerótica era de color negro, su iris era de un color rojo brillante como la sangre, y su pupila de color negro. Surya tenía una mirada seria y diría: ya recuerdo todo. Sus ojos volverían a la normalidad, pero sus heridas aún estaban fatal. Necesito ayuda, diría Surya, el cual sería cubierto de una pequeña tormenta oscura y desaparecería del lugar. En un lugar no conocido, se encontraba una cabaña entre los bosques, y dentro de esa cabaña había una hermosa mujer que parecía tener unos 25 años, la mujer estaría preparando una poción mágica, lo que daba a entender que era una bruja. Pero en ese momento escucharía en cómo alguien tocaba la puerta de su casa, la bruja extrañada iría a abrirla. Cuando abriría la puerta, sus ojos se abrirían del shock, quien tocó la puerta era Surya, el cual diría: necesito ayuda. Y al decir eso, caería desmayado en los brazos de la bruja, la cual sin pensarlo lo llevaría rápidamente adentro de su casa para luego ponerlo en la cama y tratar sus heridas. Ahora nos vayamos a otro lugar. Un lugar que se encontraba en el mundo entre los mundos, un lugar el cual estaba en la nada, el cual se encontraba en medio del mundo humano y mundo sobrenatural, y en donde nadie podía entrar, a menos de que tengan la llave. Y en ese lugar se encontraba una especie de casa algo grande, lo suficientemente grande para que unas 20 o 30 personas pudiesen vivir juntas, y en donde se encontraban demonios, ángeles caídos, y magos. Un lugar el cual servía como refugio del ataque del ser que ahora mismo tenía bajo su tiranía las facciones de esta gente. Los líderes de ese lugar eran Sirsech, el actual rey demonio, Serafal Leviatán, Falbium Asmodeus y Ajuka Belcebú, los cuales representaban a los demonios que se encontraban ahí.
También se encontraban Michael, el líder de los ángeles y su hermana la Serafín Gabriel, al lado de los ángeles caídos habían Azazel y Penemue, y al lado de los magos había el maestro Makarov. El resto de los líderes de cada facción fueron asesinados por el tirano y su enemigo, y los que estaban aquí eran los que quedaban. De los demonios habían el clan Sitri, Gremori, y Bael, y un par de aliados. De los ángeles había Dulio y un par de ángeles, y lo mismo iba con los ángeles caídos, y del lado de los magos se encontraba el gremio Fairy Tail, el cual era considerado el gremio de magos más fuerte. Antes habían más personas, pero simplemente no estaban a favor de todo esto y decidieron tomar sus caminos. El maestro Makarov se encontraba sentado delante de la fogata, mientras que estaba pensando en algo, pero Sirsech se acercaría a él y decirle: Makarov, ya está listo. Por lo que Makarov empezaría a seguirlo. Ahora nos centramos en el comedor, donde estaban todos. Una chica llamada Lucy estaría hablando con sus amigos, Natsu, Grey, Lluvia, Mirahane, y Levi. ¿Hay novedades?, preguntaría Lucy. El maestro está hablando con los demás, y han planeado algo. Según lo que oí, van a hacer un contraataque contra Adira, le responde Mirahane. En otro lado estaba Rias Gremori hablando con el resto de los clanes. No podemos estar todo el día sentados sin hacer nada, diría Sairaorg Bael. Lo sé Sairaorg, pero mi hermana y los demás están pensando en algo, le dice Souna Sitri, hasta que todos oirían una voz. Bien chicos, tenéis que escuchar atentamente esto. Luego de unos minutos, Makarov y los demás líderes les estarían explicando todo. Sirsech empezaría y diría: ya sabéis que Adira ahora mismo tiene todo el poder en sus manos. Ahora mismo no somos más que unas ratas ante él. Enfrentarnos a él solo sería un suicidio. Luego Michael seguiría. Al mismo tiempo, mucha de nuestra gente ha muerto en sus manos, y no queremos perder a más gente. Luego Azazel seguiría hablando. Y más que tiene el poder absoluto de nuestras facciones, esto sí que es una bomba que cayó encima de nosotros. Luego Serafal continúa. No tenemos ni la mitad de los refuerzos para detenerlo, su ejército es gigantesco. Y Makarov continúa. Por eso hemos concluido que aún no estamos listos para enfrentarnos a él directamente, y por lo tanto, aún tenemos que estar aquí, salvos y alejados de él. Natsu al escuchar se enojaría y le grita: ¿de qué estás hablando, viejo? No me voy a quedar aquí sin hacer nada, le voy a dar su merecido a ese desgraciado. Pero Makarov le dice: aún no he terminado Natsu, por lo que todos volverían a poner atención. Hay un par de lugares en el mundo humano que nos pueden servir como bases y usarlas en su contra, y si logramos tener control y poder en ellas, lograremos algo en su contra, así que nuestro plan actual es eso. Buscar y crear un par de bases y territorios, tener control sobre ellos, y hacerlos más fuertes, para luego así usarlos en su contra. Todos entenderían las palabras de Makarov, pero luego, Asia le preguntaría: disculpe señor Makarov, ¿no se supone que Adira puede encontrarnos en el mundo humano? Después de todo, estaríamos expuestos en él. Por lo que Makarov le responde: estás en lo correcto Asia, por eso hemos creado esto, así mostrándole un pequeño frasco en donde se encontraba una especie de líquido azul. Este líquido llamado Creta, hecho de magia es muy especial, básicamente tienes que meter 3 dedos en él, y luego pones esos dedos mojados en la pared, dejando una marca, y haciendo que ese lugar sea sellado con la magia de este, y por lo tanto, eso hará que Adira no os logre detectar, terminaría de explicar Makarov. ¿Cuándo nos iremos?, preguntaría Grey. Aún no es el momento perfecto, aún somos muy débiles para ir ahí afuera. Por lo que Elfman fastidiado se sentaría y diría: somos muy débiles, necesitamos a un verdadero hombre para esta misión, ojalá él estuviera aquí, diría eso último con algo de tristeza. Todos sabrían de a quién se refirió Elfman, y también se pusieron algo tristes, pero había una cierta pelirroja, la cual fue la más afectada al escuchar eso. Erza Scarlet, también llamada la Titani de Erza. Erza estaba en sus pensamientos, sin saber que Natsu la estaba llamando, hasta que finalmente saldría de sus pensamientos. ¿Estás bien?, le pregunta Natsu. Sí, perdón, estaba en mis pensamientos, le responde Erza, para luego levantarse y preguntarle a Makarov: maestro, ¿cuándo podremos irnos? Cuando sea el momento perfecto, le responde Makarov. Por lo que Erza solamente asintiría. Bien todos, vayan a sus habitaciones y descansen, les diría a Juka, y todos asintirían y se irían a descansar.
Erza estaría en su habitación ya con la ropa cambiada para dormir, tenía puesto una pijama corta azul y encima una camisa blanca de mangas tan largas que incluso le cubrían las manos. Erza estaría sentada en su cama, su cabello le tapaba sus ojos, pero luego, de sus ojos empezarían a salir lágrimas. Erza no las pudo contener por el dolor que estaba sintiendo ahora mismo. Luego se quitaría algo del cuello, y ese algo era un collar con la forma de un sol. Erza estaría mirando el collar mientras que lo acariciaba. Pero luego lo dejaría en la mesa la cual estaba junto a su cama, Erza se secaría las lágrimas, para luego ir a la cama. Estando en la cama, la pelirroja estaba recordando aquel día. Aquel día en donde todo cambió por lo que ella hizo. No paraba de culparse, y ahora perdió a alguien que amaba. Ahora, nos volvamos con Surya, el cual estaba en una cama. Pero luego empezaría a abrir sus ojos. Surya vería que ya era de noche. Vería que su cuerpo estaba vendado, su ojo izquierdo, su estómago, su brazo derecho estaban vendados, y vería que encima no tenía nada puesto. Surya, aún con el cuerpo dolido y no recuperado al 100%, intentaría levantarse, pero cuando estaba por hacerlo, alguien pondría su mano en el pecho, poniendo fuerza en ello, y haciendo que Surya volviera a tirarse en la cama. Ese alguien era la bruja, la cual se sentaría a su lado. Lisandra, diría Surya. La bruja, ahora revelada como Lisandra, le dice: necesitas descansar. Pero Surya, sin hacerle caso, se levantaría y se sentaría en la cama con los pies en el suelo. Nunca me haces caso, diría Lisandra molesta, para luego ir a la fogata, debido a que estaba preparando una poción. Creímos que estabas muerto, escuché sobre tu noticia. Incluso Adira lo dijo. Todo ha cambiado, le dice Lisandra. Surya, el cual tenía su mirada en el suelo, la levantaría y miraría a la joven bruja y le pregunta: ¿a qué te refieres? Por lo que Lisandra mira a Surya con una mirada triste y le responde: Adira ha ganado. La facción de los demonios. Ángeles caídos, magos, ahora son suyos. Lo ha logrado, ahora están bajo su control y tiranía. Surya escuchaba todo eso impactado. Desde que desapareciste, todo se convirtió en caos y destrucción, le dice Lisandra. Surya, al escuchar eso último, le pregunta: espera, ¿cuánto tiempo he estado desaparecido? Por lo que Lisandra le responde: 5 años. Surya, al escuchar eso, se impactaría. Estuvo 5 años inausente, 5 años debajo de un par de escombros, sin hacer nada. Pero luego Lisandra le dice: como dije desde el principio, te creíamos muerto, todos oímos en cómo habías muerto. Pero aquí estás, ¿qué pasó? Surya se quedaría mirando a Lisandra, pero le dice: es complicado de explicar, pero en resumen, volví entre los muertos. Lisandra, al escuchar eso, solamente diría: supongo que eso sería una respuesta directa, pero ahora, ¿qué vas a hacer? Por lo que Surya le responde: primero que nada, buscar a los demás, segundo, recuperar mis armas, y tercero, acabar con Adira. Lisandra, al escuchar la tarea de Surya, le dice molesta: acabas de despertarte, aún no te has recuperado del todo, ¿y me vienes con eso? ¿Y qué quieres que haga? Le pregunta Surya. Deberías descansar, e ir en un lugar sano y salvo, le responde Lisandra. Lo sé, solo quiero decirte que primero me recupero al 100%, y luego empezar con mi misión, le dice Surya. Surya, en este momento, Adira es muy poderoso, nadie puede contra él, tú tampoco te ves capacitado en enfrentarte, incluso en vuestra primera pelea, el resultado estaba frente a nuestros ojos, le dice Lisandra. Entonces, primero necesitaremos debilitarlo, le dice Surya. ¿A qué te refieres con eso? Le pregunta Lisandra. Conozco bien a Adira. Aún tiene gente suya en el mundo humano, y el mundo humano es el centro de todas las facciones en el mundo. Si Adira intenta atacar el mundo humano, entonces significa que atacó a todas las facciones en el mundo. Lo que intento decir, es que intentemos acabar con sus bases en el mundo humano, y tener control absoluto en ellas. Así podremos hacernos más fuertes y enfrentarnos a él, terminaría de explicar Surya. Me parece una buena idea, así que irás a decirle a los demás. Le pregunta Lisandra. Aún no, primero déjame hacerlo por mi propia cuenta, si logro hacerlo, entonces iré con los demás y contarles todo. Además, ya sabes cuál es mi otra razón, le dice Surya. ¿Te refieres a Erza, verdad? Le pregunta Lisandra. Así es, le responde Surya. Pero luego, Surya se levantaría. Lisandra, al ver eso, le dice molesta:
Oye, aún no te has recuperado del todo, pero Surya quitaría la venda que cubría su ojo, y Lisandra vería que la herida de su ojo se curaría, luego se quitaría las vendas del resto de su cuerpo, y Lisandra vería que todas sus heridas se recuperaron. Mis heridas se sanan más rápido que una persona normal, le dice Surya, por lo que Lisandra solo suspiraría de alivio. Surya luego se pondría su ropa, y cuando estaba por salir, Lisandra lo detiene y le dice: espérate en esto, así dándole una pulsera de cuero roja. ¿Qué es esto? Le pregunta Surya. Es una pulsera de protección, con esto puesto, serás indetectable ante los ojos de Adira, le responde Lisandra. Surya lo entendería y se la pondría, y Lisandra también le daría un pequeño frasco en donde había un líquido amarillo, si se encontraba en malas condiciones, entonces que se la bebiera y así sus heridas se curarían. Surya se la guardaría, y antes de marcharse le dice a Lisandra: gracias por curarme, Lisandra, si no me hubieras ayudado, probablemente habría muerto, por lo que Lisandra solo sonríe y le dice: no hay de qué, para eso están los amigos. Luego ambos se sonreirían el uno al otro, y Surya una vez ya alejado del lugar se diría: muy bien. Ya sé a dónde ir primero, diría eso último con una voz seria. Regresando en el refugio del mundo entre los mundos, el clan Gremory, Citri, y magos de Fairy Tail, en donde solo eran Natsu, Grey, Lucky, Lluvia, Lady, Wendy, Gayil, y Erza, estaban preparados para ir en su misión. Cada persona tenía un pequeño frasco en donde estaba el líquido Creta. Pero Erza estaba en sus pensamientos, con la cabeza abajo y muy pensativa. Pero sería quitada de sus pensamientos por Makarov. Erza, ¿estás ahí? Le pregunta Makarov. Sí, disculpe maestro, le responde Erza. Bien. Ahora, recordad, buscar un lugar como refugio, sellarlo con la magia Creta, y ahí crear planes, cuál base de Adira atacaréis primero, y cómo os tendréis que apañárosla, les explicaría Makarov, y todos asintirían, y dicho eso, todos desaparecerían en un círculo mágico. Todos aparecerían en un callejón sin salida, y lo primero que harían sería mirar por los alrededores para ver si había o no peligro. Los magos de Fairy Tail, por petición de los Gremoris y Citris, cambiaron su ropa de pelea por una más normal, pero lo suficientemente firme para poder luchar. Bien, primero que nada, buscamos un refugio, diría Issei mirando por los alrededores. Creo que ya encontré uno, diría Lucy señalando un edificio abandonado. Más tarde, todos entrarían en el edificio, y Wendy sellaría el edificio usando Creta. No es un lugar acogedor, pero está bien. Diría con eco. Esta clase de lugares son perfectos en conflictos como estos, comentaría Kiba. Ni lo menciones, prefiero lugares como estos que un hotel, diría Gayil. Erza estaría echando un vistazo al lugar, y se acercaría a la ventana para ver la vista. Pero de la nada empezaría a llover. Genial, justo lo que tenía que faltar, diría Natsu. Mientras que todo esto pasaba, alguien estaría mirando detrás de un árbol a Erza desde lejos, la cual aún seguía mirando fuera de la ventana, y ese alguien era Surya, el cual miraba fijamente a Erza, y notaría que Erza, a pesar de que no lo mostraba, estaba sufriendo. Y Surya se encargaría de quitarle ese sufrimiento. Erza, mientras que seguía mirando afuera, de la nada sentiría una presencia conocida, una presencia que la impactaría. Erza rápidamente fijaría su mirada en el árbol en donde estaría Surya, pero vería que no había nada. ¿Me lo habré imaginado? Se preguntaría Erza. No, fue demasiado real pero Erza no terminaría su frase, debido que Rías la llamaría, por lo que Erza daría una última mirada al árbol, para luego irse. Surya se había escondido detrás del árbol para no ser descubierto. Lo siento Erza, pero aún no es el momento perfecto. Necesito saber lo que ha pasado en estos 5 años, diría Surya, para luego retirarse del lugar. Pasarían 5 horas, todos estarían sentados, esperando por algo, o mejor dicho alguien, hasta que ese alguien llegaría de un círculo mágico. Y ese alguien era Ajuka Belcebú. Bien chicos, ya es hora de trabajar, les dice Ajuka. Ajuka crearía un holograma, el cual era un mapa. Bien, presten atención. Como podéis ver en el mapa, ese círculo rojo somos nosotros, les dice Ajuka, luego movería el mapa hacia el sur, y mostraría un gran círculo morado. Esa es una de las bases de Adira, una de las más fuertes, vuestro objetivo será atacarlo y tenerlo bajo vuestro control. Una vez lo hayamos logrado, mandaremos soldados para que lo protejan y custodien, y así seguiremos haciéndolo con el resto de las bases de Adira que están esparcidas en el mundo humano.
Nuestro objetivo actual es conquistar todas las bases de Adira que se encuentran en el mundo humano, en total son 3, recordemos que Adira no puede conquistar el mundo humano, terminaría de explicar Ajuka. Pero en ese momento, Souna haría una pregunta. Espera, antes habíais dicho que el mundo humano no puede ser conquistado por ser el centro de todas las facciones, o sea que no puedes provocar guerras en él, ya que eso sería empezar una guerra contra todas las facciones del mundo, y aún así, Adira se arriesgó y creó bases en el mundo humano, cualquiera puede venir y conquistarlas, ¿no hubiera sido mejor que hubiera creado bases en otra facción que en el mundo humano? Porque si hubiera creado bases en otra facción, entonces podría crear caos en ella por haberle arrebatado sus bases y empezar una guerra contra esa facción, pero no puede hacer lo mismo en el mundo humano por obvias razones, entonces ¿por qué incluso sabiendo eso, por qué decidió crear y cercar bases en el mundo humano con el riesgo de que alguien puede venir y conquistarlas, y que él no podrá crear caos en el mundo humano por obvias razones? Todos al escuchar la pregunta de Souna se sorprenderían y se preguntarían lo mismo, pero Ajuka le responde. Adira quedó muy debilitado en la Gran Guerra. El único lugar en donde podía refugiarse y hacerse más fuerte era en el mundo humano, y durante siglos estuvo creando en secreto bases para hacerse más fuerte y tener un ejército poderoso. Así que Souna no lo hizo porque era estúpido, sino por necesidad y porque estaba desesperado y no tenía ningún otro lugar para refugiarse más que en el mundo humano. Souna entendería las palabras de Ajuka, los demás también entenderían sus palabras, y luego Ajuka seguiría con su plan. Bien, como decía, dentro de 2 horas, vais a atacar esta base, la cual se encuentra en el sur en un bosque, tardaréis unos 30 minutos en ir a pie, así que os recomiendo que os teletransportéis cerca del lugar, y actuar en sigilo, terminaría de explicar Ajuka. Bien, así que preparémonos, diría Akino, así todos asintirían. Más tarde, Erza estaría sentada en un sofá, alejada de los demás, pero Asia se acercaría a Erza, así sentándose a su lado. ¿Pasa algo, Erza-san? Erza, aún con la mirada abajo, le responde. No es nada, Asia, le responde Erza aún con la mirada abajo. Es lo de Surya, ¿verdad? Preguntaría Asia. Erza estaría callada, apretaría sus puños mientras que se contenía sus lágrimas. No sé. No sé si podré hacer esto sin él, le dice Erza a Asia. Asia le iba a responder, pero Erza se levantaría y diría. Pero no es momento para lamentos, tenemos una tarea, y hay que terminarla. El resto estarían mirando eso desde lejos, sabiendo sobre la situación. Dios, han pasado 5 años, y Erza aún está afectada por eso, diría Natsu. No es su culpa, no tenía otra opción, le dice Happy. Solo es una víctima, si yo hubiera estado en su lugar hubiera hecho lo mismo, diría Kiba. Luego de esperar, finalmente pasarían 2 horas, y todos se estaban preparando. Bien chicos, recordad, tenemos que actuar con cautela, una vez ahí, acabaremos con todo, les dice Grey, todos asintirían, y así se teletransportarían. Todos aparecerían cerca del lugar, y empezarían a vigilar los alrededores. Tener mucho cuidado, recordad, estamos en territorio de Adira, diría Roswash, por lo que todos se armarían, pero Natsu miraría un humo en el aire. Espera, ¿eso es humo? Todos mirarían hacia la dirección de Natsu y también lograrían ver el humo. Eso significa que la base de Adira se encuentra ahí, diría Lucy. Sí, pero, eso no parece humo normal, comentaría Natsu. ¿A qué te refieres? Le pregunta Erza. Controlo el fuego, y sé con esa actitud que ese humo es provocado por una pelea, diría Natsu, todos al escuchar eso se extrañarían. ¿De qué estás hablando? Le pregunta Sagi. Pero Natsu en vez de responderle, correría hacia el lugar. ¿Qué haces, imbécil? Espéranos, le grita Gre molesto, así todos empezarían a seguirlo. Luego de unos minutos, todos llegarían al lugar, pero se llevarían una sorpresa inesperada. Como lo suponía, diría Natsu. La base, la cual ellos tenían que atacar y conquistar, estaba completamente destruida. Cadáveres por todos lados, todo el lugar estaba en llamas, no quedaba nadie vivo, todo era destrucción. ¿Quién pudo haber hecho todo esto? Preguntaría Lluvia, por lo que todos no sabían qué responder. La base estaba siendo protegida por hombres vestidos de negro, todo su rostro y cabeza estaba tapado por vendas negras, tenían puesto una especie de traje de combate, como arma usaban armas de fuego, más exacto, AK-47, bazucas, granadas, entre otras más.
Arira había modernizado su ejército, sabía lo útiles y buenas que eran las armas modernas, así que decidió usarlas, por supuesto no eran normales, y les metió poder demoníaco en ellas por obvias razones. En ese lugar se encontraba un hombre que parecía estar al cargo de todo el lugar, su nombre era Kraven, y era conocido por ser la mano derecha de Arira, y también por ser un maldito sádico. Era un hombre bastante alto, medía 1,95 metros, tenía el pelo largo y negro que le llegaba hasta los hombros, sus ojos eran completamente negros, y su piel era tan pálida como la nieve, vestía unas vestimentas negras con dibujos de dragones de color rojo a su alrededor, y portaba como arma un martillo con un mango corto. ¿Está todo listo? Necesitamos traer todas estas armas al rey Adira antes de anochecer, faltan solo 3 horas para que anochezca, y me estáis diciendo que aún no habéis terminado. Les pregunta Kraven molesto a sus hombres. Lo sentimos señor, ya casi está listo, le responde uno de los hombres. Más os vale, le dice Kraven. Teniendo problemas Kraven, diría una voz algo masculina que parecía tener unos 50 años, Kraven miraría su cuello, esa voz prevenía de un collar que tenía, el cual era un cristal rojo que brillaba del color mencionado cada vez que hablaba. Silencio maldito cristal, le dice Kraven molesto. ¿Cuántas veces te he dicho que mi nombre es Druva? Le dice el cristal ahora identificado como Druva. Me da igual, le responde Kraven. Uno de los hombres portaba un maletín bastante largo y plano, Kraven al verlo pararía al hombre. Oye déjame verlo, por lo que el guardia pararía y le daría el maletín, Kraven abriría el maletín, y dentro de ese maletín, se encontraba una espada. Me pregunto por qué luego de 5 años el rey Adira quisiera la espada de Surya ahora. Se preguntaría Kraven. ¿Puedo dar mi opinión? Le pregunta Druva. Tú cállate, le dice Kraven. Malhumorado, le diría Druva. Luego Kraven les diría a sus hombres. Bien, andando, hay que llevarle esto pero Kraven no terminaría su frase, ya que afuera escuchaba gritos de sus hombres, como si alguien los estuviera golpeando y matando. Kraven al escuchar todo eso pondría su mano en su martillo. ¿Qué demonios está pasando ahí afuera? Preguntaría uno de los guardias. En ese momento, los gritos se dejarían de escuchar, y todo cambiaría a un silencio muy tenso. Kraven y sus guardias estaban listos para un ataque, y tenían sus armas listas. Pero en ese preciso momento, la puerta principal explotaría en 1000 pedazos, al mismo tiempo que varios guardias saldrían volando. Manténganse alertos, diría Kraven a sus hombres, así empezarían a escuchar pasos acercándose, luego lograrían ver la silueta de alguien acercándose, y una vez que esa silueta se disiparía, los ojos de Kraven se abrirían de golpe, su rostro estaba impactado, y lo único que diría sería: Surya. Aquel sujeto que irrumpió el lugar era Surya, el cual miraba fijamente el martillo de Kraven. ¿Cómo es posible? Tú deberías estar muerto, le diría Kraven a Surya, el cual luego fijaría su mirada en Kraven y responderle. Sí. Pero como puedes ver, sigo vivo. Y ahora, he venido aquí por 3 razones. 1. Destruir este lugar, 2. Matarte, y 3. Recuperar 2 cosas que me pertenecen, ese martillo, y mi espada, por lo que Kraven le dice. Hiciste una mala decisión en llegar aquí, el rey Adira no logró su cometido, pero yo sí lo lograré, Surya al escuchar eso diría. ¿El rey Adira? Caray, pasaron solamente 5 años, y ese imbécil ya se proclamó rey. Si ese es el caso, entonces me declaro presidente de Rusia. Kraven solamente miraría a Surya con deseo de matarlo, mientras que Surya lo miraba con unos ojos fríos. He venido por mi espada, y por ese martillo que tienes. Era propiedad de mi padre, le dice Surya. Entonces ven y cógelo, le diría Kraven retándole, y en ese momento, uno de los guardias se lanzaría hacia Surya y le lanzaría un puñetazo, pero Surya lo bloquearía y le rompería la muñeca para luego lanzarlo directo hacia una pared, donde su cabeza chocaría brutalmente y lo mataría. Luego otro guardia iría a atacarlo con una hacha, y cuando estaba por golpear a Surya con el hacha, Surya rápidamente lo golpearía en el pecho, así mandándolo a volar. Kraven observaba todo eso a detalle, y sabía que no sería fácil derrotarlo. Surya iría acabando a todos los guardias, todos caían ante él, hasta que solo quedaba uno, el cual estaba asustado. Surya iría a paso lento hacia el guardia, pero lo que pasó luego lo dejó sorprendido, y es que Kraven lanzaría su martillo hacia la cabeza del guardia, lo lanzó con tanta fuerza que el martillo se llevaría al guardia consigo hacia una pared, y una vez que la cabeza del guardia tocó la pared, el martillo destruiría la cabeza del guardia en 1000 pedazos, así todos los restos de la cabeza del guardia estarían por el suelo.
luego el martillo volvería a manos de Kraven, el cual hablaría. Basta de charlas, ahora solo somos tú y yo. Surya estaría mirando a Kraven con frialdad, mientras que Kraven lo estaría mirando con una sonrisa. Surya rápidamente correría hacia Kraven, el cual le lanzaría su martillo. Surya lograría esquivarlo, pero Kraven llamaría al martillo, así el martillo al volver golpearía a Surya por la espalda, y provocando que Surya cayera al suelo. Kraven aprovechando eso lo intentaría golpear con el martillo, pero Surya rápidamente se apartaría del camino y esquivaría el ataque, pero Kraven no pararía y volvería a intentar una y otra vez. Surya seguía estando en el suelo, pero en uno de los ataques de Kraven, Surya se apartaría lo suficiente y lograría darle una patada en el pecho y apartarlo, así Surya lograría levantarse, luego cogería un gran trozo de madera largo y ancho, y con ello golpearía a Kraven, así mandándolo lejos. Hay algo raro en ti. No eres el mismo del de antes, siento que tu fuerza ha disminuido, se nota que esos 5 años no te ayudaron en nada. Surya al escuchar eso se molestaría, y volvería a correr hacia dirección de Kraven. Veo que no entiendes, diría Kraven, para luego hacer que el martillo se envolviera de un fuego rojizo como la sangre. Surya al ver eso se alertaría, y Kraven con un rápido movimiento con el martillo mandaría aquel fuego hacia la dirección de Surya, el cual intentó esquivarlo, pero el ataque fue demasiado rápido y le daría de lleno. Todo el lugar sería arrasado, el fuego consumió una gran parte del lugar, y con todo ese fuego hizo que el lugar fuera ilumbrado de un intenso color rojo. Cuando todo se había disipado, en el suelo se encontraba un Surya muy mal herido. Kraven caminaría a paso lento hacia Surya, el cual estaba medio consciente, no podía moverse, lo único que veía era a Kraven caminando a paso lento hacia él. Surya al no poder hacer nada, solo cerraría los ojos, y prepararse para morir otra vez, incluso que alguien al más allá le dio otra oportunidad de vivir, él por su debilidad lo mandó a la borda, y ahora estaba aquí, tirado al suelo sin hacer nada. Cuando Surya cerró los ojos le vino un recuerdo de su infancia. Se encontraba un pequeño Surya de 10 años sentado en un pequeño trozo de madera, mientras que veía a su padre entrenar con el mismo martillo que Kraven. Después de todo, como dijo Surya, ese martillo era de su padre. Papá, en vez de usar una espada, hacha o lanza como arma, ¿por qué elegiste a ese tonto martillo como arma? O sea, no corta, debe pesar mucho, y encima solo sirve para golpear, le diría Surya a su padre. Su padre era un hombre con el cabello que le llegaba hasta los hombros, y una barba un poco larga. Su nombre era Bagheera, el cual solamente sonreiría. Bagheera dejaría su entrenamiento e iría a sentarse al lado de su hijo. Sabía que algún día me harías esa pregunta, diría Bagheera a Surya, y empezaría a explicarle. El martillo es esencialmente una fuerza masculina, y al golpear o aplastar representa la justicia y la venganza. El martillo no es solo una herramienta, representa poder. Cuando se combina con un yunque, representa andrógino, y con eso a menudo la fertilidad y la creación. El martillo es el pensamiento mientras que el yunque es el cerebro, terminaría de explicar Bagheera a su hijo, por lo que Surya solamente pondría un rostro de desinterés y diría. Pues no me interesa. Bagheera al escuchar eso le pregunta. ¿Entonces qué arma prefieres? Surya con una sonrisa le responde. Quiero una espada, la espada simboliza poder, protección, autoridad, fuerza y coraje. Metafísicamente, representa la discriminación y el poder penetrante del intelecto, diría eso con emoción. Pues viéndote en cómo eres y en cómo te comportas, esa arma te queda muy bien. Surya al escuchar eso se molestaría, Bagheera solo se reiría y abrazaría a su hijo y le diría. Créeme Surya, algún día elegirás el martillo, y va a ser este mismo martillo, su nombre es Abenanka, que significa fuego. Y Surya, puedes elegir la arma que quieras en el futuro, pero créeme, que cuando llegue el momento exacto, Abenanka se convertirá la arma en la que más confiarás. Surya al escuchar eso, solo se quedaría viendo a su padre. Volviendo al presente, Surya abriría los ojos de golpe, al sentir en cómo Kraven le dio una patada en el estómago y lo mandó a volar hacia una pared. Surya intentaría levantarse, pero solo lograría arrodillarse, mientras que miraba el suelo y recordaba las palabras de su padre. Kraven caminaría hacia Surya, mientras que envolvía al martillo con fuego y diría. Supongo que hasta aquí llegaste Surya, el señor Adira no logró matarte, pero yo sí que me encargaré de acabar contigo. Surya seguía estando en el suelo, mientras que las palabras de su padre lo estaban consumiendo. Kraven llegaría hasta Surya ya con el martillo cargado y le dice. Y este juguete tuyo me viene de maravilla, de verdad que es muy bueno, y ahora vas a morir por el arma de tu papá.
Pero Surya no se inmutaba a las palabras de Kraven, el cual cogería el martillo y lo alzaría hacia arriba. Fue un gusto conocerte, Surya, pero tu momento ha llegado. No voy a permitir que destruyas todo lo que el rey Adira ha construido estos 5 años, y dicho eso, Kraven atacaría a Surya con el martillo, el cual iba hacia la dirección de la cabeza de Surya, y cuando el martillo estaba a pocos centímetros de la cabeza de Surya, el mencionado rápidamente agarraría el martillo por el mango. ¿Qué demonios?, diría Kraven al ver lo acontecido. Luego Surya lentamente miraría a Kraven, y sus ojos volverían a estar negros y rojos como antes. Kraven al ver esos ojos sentiría un gran miedo en su interior, y Surya, aún agarrando al martillo, le daría un fuerte puñetazo en el pecho a Kraven, el cual saldría volando y se chocaría contra unos escombros. Kraven saldría de los escombros, pero se daría cuenta de que no tenía el martillo, por lo que miraría a Surya, y sus ojos mostrarían una gran cantidad de miedo, al ver que Surya tenía el martillo en su mano, mientras que aquel fuego del martillo estaba envolviendo a Surya. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste sacar todo el potencial del martillo?, le preguntaría Kraven impactado. Su nombre es Abenanka, le dice Surya a Kraven. ¿Qué?, preguntaría Kraven, por lo que Surya le dice. El nombre de este martillo es Abenanka. Este martillo le pertenecía a mi padre. Fue creado con su sangre. Solo él, o alguien con la sangre de su familia, en este caso yo, podemos usar todo su potencial. Una escoria como tú no puede ni siquiera usar el 10% de su poder, terminaría de explicar Surya, y dicho esto, Surya haría que el mango de Abenanka se hiciera más largo, y haciendo que pudiera usarlo con las 2 manos. Kraven al ver eso se quedaría sin palabras. ¿De verdad el martillo podía hacer eso? Pero dejaría esas preguntas a un lado, y tenía que encontrar una manera para salir de aquí. Estaba muy asustado, sabía que ahora sí que no podía escapar de esta, por lo que intentaría salir de ahí volando. Así Kraven vería una ventana abierta arriba de él, por lo que sacaría sus alas e intentaría salir de ahí, pero Surya rápidamente con un salto le lanzaría el martillo, y haciendo que Kraven volviese a caer en el suelo. Kraven se agarraría del pecho por el dolor, pero Surya volvería a llamar a Abenanka hacia él, y empezaría a caminar a paso lento hacia Kraven. Kraven por el miedo se arrastraría hacia atrás, mientras que suplicaba por su vida. Surya, vamos, sabes que solo soy un simple esclavo al servicio de Adira, vamos, yo no he tenido nada que ver con esto, por favor, solo busco tu perdón, le diría Kraven desesperado. Pero Surya llegaría hasta Kraven y lo agarraría del cuello y le dice. ¿Quieres disculpas? Pídele disculpas a todos aquellos que mataste. Y dicho esto, Surya le quebraría el cuello a Kraven, pero no lo mataría del todo. Surya luego lo estamparía bruscamente en el suelo. Kraven no podía ni moverse o hacer nada. Surya cargaría el martillo con fuego. Kraven solo miraba todo sin hacer nada, mientras que esperaba su inevitable muerte, y Surya ya con el martillo cargado, lo golpearía directamente en la cabeza a Kraven, así su cabeza se explotaría en millones de pedazos. Todo el lugar estaba lleno de sangre, trozos de su cabeza estaban en todos lados. Surya finalmente podía respirar con tranquilidad al ver que la amenaza ya se acabó. Luego se iría a un rincón y se tiraría abajo contra la pared para luego sacarse el frasco que Lisandra le dio. Surya solo bebería la mitad del frasco, pero eso fue lo suficiente para que sus heridas se sanaran. Luego Surya miraría su martillo, y lo único que diría sería: papá. Y luego el martillo se convertiría en una pulsera de hierro, y Surya solamente miraría el cielo.